Esta va a ser nuestra 10ª entrega de estos grupos de educadores en inocuidad de los productos agrícolas frescos en español. Nuestra ponente invitada hoy, ya la ingeniera Blanca Ruiz Yaxahuanga. Ella es originaria de Perú. Ella estudió Ingeniería de Industrias Alimentarias en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en Lima, Perú. Ella obtuvo su maestría en Ciencias de Alimentos de la Universidad de Washington State University, en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, y ahora se desempeña como coordinadora de investigación en el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Georgia. Nos place mucho tenerte a ti, Blanca. Nosotros hemos visto a Blanca en distintas conferencias, en sus presentaciones, y siempre muy grato ver tu nivel de experiencia, de conocimiento en el tópico. Por eso no dudamos a la hora de invitarte, y muy agradecidos porque hayas accedido a compartir todo esto con nosotros el día de hoy. Y aquí de nuevo, entonces este es el tópico que que Blanca va a explorar por nosotros. De nuevo, muchas gracias, Blanca. Y aquí de nuevo, en el contexto de nuestro currículum, acuérdense aquí cuando llegamos al módulo 6, es cuando exploramos esta idea de estas actividades en la post cosecha, lo que es limpieza, desinfección y todo este tipo de problemáticas con la listeria. Entonces, esto es bastante relevante en esa parte de nuestro currículum, de nuestro curso, cuando llegamos a estas actividades en la post cosecha, que puede ser en el módulo 5.2, pero más que todo se enfoca en el módulo 6. Entonces, con eso, yo le voy a dar la palabra ya no compartir pantalla, y darle la palabra a Blanca. Y de nuevo, Blanca, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes con todos. Me avisan, por favor, si logran ver mi pantalla. Sí. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a empezar. Gracias por la introducción, Davis. El título de mi presentación hoy es el Programa de Monitoreo Ambiental y Saneamiento de Superficies de Equipos con Mayor Prevalencia de Listeria Especies en Empacadoras de Productos Agrícolas Frescos. Y primero quiero empezar recordándoles por qué es tan importante limpiar y desinfectar. Sé que esto siempre lo vemos, pero es muy importante limpiar y desinfectar los equipos, principalmente porque han habido brotes alimentarios y retiros de productos frescos del mercado que han sido asociados a contaminación cruzada con Listeria monocytogenes y superficies de equipos. Específicamente en dos de los más letales brotes que hubo relacionados con productos agrícolas frescos. En el año 2011, el brote de listeriosis relacionado con melones, y en el año 2014 el brote de manzanas acarameladas. Se reportaron superficies contaminadas de equipos como cepillos y rodillos con Listeria monocytogenes, y como ven en el brote de estos melones hubieron hasta 33 muertos, y en el de manzanas acarameladas hubieron 7 muertos. Entonces, siguiendo con la investigación específicamente de este brote de listeriosis de manzanas acarameladas, cuando la FDA hizo la investigación en la empacadora de manzanas, que era la proveedora de manzanas para el que producía las manzanas acarameladas, reportó que se encontró aislados de Listeria monocytogenes en contenedores de manzanas, en los cepillos de pulido y en cintas transportadoras, y estos aislados eran genéticamente similares a los aislados de Listeria que los pacientes reportaron. Entonces, como ven, esto es una evidencia de que una deficiencia en la limpieza y desinfección de estas superficies de equipos puede llegar a causar un brote tan grande como los que he mencionado. Adicionalmente, han habido varios retiros del mercado asociados a superficies de equipos contaminados con Listeria monocytogenes. Por ejemplo, en el 2014 hubieron un retiro de duraznos y melocotones en California. En el 2019, habichuelas y zapallos en cubos, además de paltas o aguacates, como le digan en su país. En el 2020, limones frescos, al igual que manzanas en rodajas. Y este año hubo un retiro de cebollas. Entonces, como ven, con esto resalto la importancia de qué es limpiar, de por qué limpiar y desinfectar. Y también aquí quiero recalcarles que es
muy diferente limpiar y desinfectar. Limpiar es solamente la eliminación de toda la suciedad visible y de los residuos, y con la desinfección es que ya se logra la reducción de microorganismos presentes. Entonces siempre hay que primero limpiar y luego de que la superficie esté limpia, recién se puede realizar la desinfección. En cuanto a la limpieza, hay muchos factores que influyen en la eficiencia de nuestra limpieza. Para empezar, el tipo de residuos influye mucho. En los productos agrícolas frescos, principalmente la cera, va a ser un residuo que va a limitar mucho la limpieza. Hay muchos productos agrícolas frescos a los que se les adiciona cera, como manzanas, melocotones, pepinos, pimientos. Entonces hay que estar muy pendientes de la eliminación de la cera en los equipos que se utilizan para estos productos. También hay que evaluar la condición de los residuos, la cantidad que se tenga, si ya formó un biofilm o no, cuál es el tipo de superficie, si es que el material es de acero inoxidable, de plástico, si es que ya está dañado, es liso, poroso, con rajaduras. También la temperatura del agua. Algunos productos te piden que se haga la limpieza con agua tibia o caliente, otros con agua fría. También la dureza del agua, la presión que se aplica, el tiempo de contacto y qué tipo de agente de limpieza se usa. Entonces, en los tipos de agentes de limpieza hay varios tipos. Principalmente hay detergentes alcalinos, que son los más usados en la industria alimentaria porque disuelve bien la grasa, proteínas y la mayoría de los residuos de alimentos. También hay detergentes ácidos que eliminan el óxido y los depósitos minerales y que generalmente se utilizan cuando un detergente alcalino no ha funcionado. Luego, en el número 3 tenemos a los desengrasantes, que se utilizan para remover grasas o aceites. En nuestro caso sería relevante para remover la cera. Y también hay un tipo de limpiadores abrasivos que generalmente se utilizan en pisos. Entonces, esto es importante también tener en cuenta para que cuando realicen la limpieza y desinfección en sus equipos, tengan en cuenta si están usando detergente alcalino o ácido y si tienen que adicionar un desengrasante o no luego del detergente. Y bueno, en los desinfectantes hay varios tipos que son los químicos muy conocidos, como el cloro, ácido peracético, amonio cuaternario, y también está el vapor, en el que no se utiliza un químico, solamente se utiliza el vapor, y se trata de que la superficie al menos llegue a una temperatura de 72 grados centígrados o 165 Fahrenheit. De acuerdo a las regulaciones de desinfectantes químicos en los Estados Unidos, se deben usar desinfectantes que estén aprobados por la Agencia de Protección Ambiental, que es la EPA en Estados Unidos, y para usarlo en los equipos tienen que estar aprobados para superficies en contacto con alimentos. Como ven, este es un ejemplo de un desinfectante llamado ácido peracético, y ahí pueden ver en la etiqueta cuál es la concentración que se debe usar, cuál es el tiempo mínimo de contacto, si es que se necesita un enjuague adicional o no, y para qué microorganismos este desinfectante está diseñado. Entonces, aquí en esta etiqueta pueden ver más cerca las instrucciones que te dan, y como ven, tiene la registración del EPA, entonces es aprobado para superficies de contacto con alimentos. Recomiendan usar entre 82 y 500 ppm de ácido peracético y por un tiempo de contacto de 60 segundos. Adicionalmente mencionan que este producto es diseñado para tratar Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus y Listeria monocitógenes, y que no se requiere un enjuague con agua luego de aplicar la desinfección. Entonces, como ven, es muy importante leer las instrucciones de los desinfectantes que usamos, porque en la etiqueta están todos los pasos que uno debe seguir y para que se tenga una buena eficiencia del desinfectante usado. Y bueno, con esto un resumen de que no hay un desinfectante químico ideal, porque lo que se quisiera es que no haya un efecto de la materia orgánica, el pH, la dureza del agua, de que el desinfectante sea de amplio espectro, es decir, de que sirva para mucho
muchos rangos de microorganismos, de que no sea tóxico, que no sea irritante, que sea soluble en agua y también que sea barato. Sin embargo, no hay un desinfectante que cumpla con todos estos criterios. Y bueno, aquí ya voy a hablar específicamente del programa de monitoreo ambiental. La limpieza y desinfección obviamente está súper incluido en un programa de monitoreo ambiental. Y por definición, un programa de monitoreo ambiental es una herramienta de gestión de riesgos para garantizar un programa de inocuidad alimentaria y evalúa el ambiente de empaque o procesamiento para identificar y prevenir posibles fuentes de contaminación. En los Estados Unidos es requerido para un plan de inocuidad alimentaria en la regla FISMA, en la parte de controles preventivos, y también es requerido por otros programas de certificación de auditoría de inocuidad alimentaria, como SQF, como el BRC, el FSSC. Entonces, hay varios países que depende del auditor también lo requieren. Los objetivos principales de un programa de monitoreo ambiental es, 1, la verificación de la efectividad de los programas de limpieza y saneamiento. 2, la detección y prevención de patógenos ambientales transmitidos por alimentos. Y 3, reevaluar el diseño higiénico y mantenimiento de los equipos y estructuras. Un programa de monitoreo ambiental es muy amplio, pero principalmente debe incluirse, se debe documentar los procedimientos de limpieza y desinfección dentro de en el que uno específicamente escriba y detalle qué tipo de desinfectante va a usar, qué detergente, cuál es el tiempo de contacto, con qué frecuencia, qué persona lo va a realizar, qué parte del equipo se va a limpiar y desinfectar, etc. Y también dentro de esto se debe incluir el monitoreo y la verificación de la limpieza y desinfección. Entonces se va a tener que detallar qué microorganismos de muestreo se van a realizar, qué zonas se van a muestrear, cuántos números de sitios se van a muestrear, cuál es el tiempo y la frecuencia para recolectar y analizar la muestra, y en caso se debe realizar una acción correctiva, también se debe detallar qué es lo que se va a realizar. Y obviamente también tener registros en este programa de monitoreo ambiental. Entonces, esto es en general gran parte de lo que un programa de monitoreo ambiental debe tener. Y con esto voy a hablar sobre las zonas de muestreo de monitoreo ambiental que sirven para detallar dónde van a realizar los muestreos. Esta imagen la obtuve de este manual de monitoreo ambiental en español que lo desarrollaron 3M con la Universidad de Cornell. Y muchos ya deben haber escuchado de las zonas 1 a 4. La zona 1, que es la zona que está en contacto directo con los alimentos, que son directamente las superficies de los equipos por los que va a pasar la fruta o lo que ustedes vayan a empacar. La zona 2 son superficies de no contacto con los alimentos en estrecha proximidad de los alimentos, como el exterior de la estructura de los equipos, los paneles de control, interruptores, etc. La zona 3 son las superficies de no contacto con los alimentos más alejadas, como carros, ruedas, mangueras, paredes, suelos, perdón. Y la zona 4 es la superficie de no contacto con los alimentos que ya está fuera del área de procesamiento, como vestidores, muelles de carga, etc. Entonces, como les dije, en el programa de monitoreo ambiental se debe detallar qué microorganismos se van a muestrear. Mucho se utiliza lo que son microorganismos indicadores. Entonces, primero estos se definen como grupos de organismos cuya presencia refleja la condición microbiológica general del alimento o del medio ambiente, y los que generalmente se utilizan son los recuentos de aerobios en placas, Enterobacteriaceae, coliformes, listeria especies como microorganismo indicador y levaduras y mohos. ¿Cómo es que debemos usar los microorganismos indicadores? Sí se deben usar para determinar el estado de higiene del equipo, del entorno, para verificar la limpieza y desinfección, para evaluar tendencias,
identificar nichos de crecimiento y resaltar que estos no indican directamente la presencia o ausencia de un patógeno, pero sí ayudan a evaluar, como les digo, todo el riesgo de contaminación que puede haber. Entonces, voy a explicar más o menos uno por uno cada microorganismo indicador. El recuento de aerobios en placa, que enumera las bacterias que crecen en presencia de oxígeno, no es selectivo, y esto ayuda a validar y verificar los programas de saneamiento, ya que se reducen las cargas microbianas luego de haber realizado la limpieza y desinfección. Hay muchas personas que utilizan estos Petri films para los recuentos de aerobios en placa y que muchos los hacen in situ en la misma planta de empaque y no lo mandan a otro laboratorio. También hay como segundo microorganismo indicador los coliformes, que es un indicador común de calidad sanitaria y que está presente en el medio ambiente, en el suelo y la vegetación. Las Enterobacteriaceae, que son un grupo más grande, agrupa a todos los coliformes. Y también este puede proporcionar información sobre Salmonella, ya que también incluye todos los coliformes, y Salmonella es un grupo, está dentro del grupo de enterobacterias que podría ayudar a indicar este microorganismo. Para las plantas de empaque o de productos agrícolas frescos, no hay una exacta recomendación de qué microorganismo indicador utilizar. No hay ningún, ¿cómo se dice? Específicamente qué es lo que se debe usar. Sí hay investigaciones como esta que les puedo mostrar que se realizó en plantas de empaque de manzana del estado de Washington, que lo que hicimos fue evaluar estos 4 microorganismos indicadores por operación unitaria para ver más o menos las tendencias o números que encontrábamos. Entonces, de acuerdo a esto, como ven, los recuentos de aerobios es mucho más alto, obviamente, porque se cuentan todos los microorganismos totales en condiciones aerobias. Luego los Enterobacteriaceae son un grupo más grande que los coliformes y los coliformes más grandes que E. coli. Entonces, específicamente aquí, como les digo, en las manzanas, el número de E. coli como microorganismo indicador era bajo en todas las operaciones unitarias, entonces no recomendamos, por ejemplo, muestrar para E. coli si es que siempre vamos a obtener ceros. Lo que queremos es obtener números que nos van a indicar la tendencia que podamos tener en nuestra planta. Los coliformes tal vez podrían ser más útiles, pero las Enterobacteriaceae, por ejemplo, incluyen también las coliformes y tal vez este número sería más útil para Salmonella. Entonces, con eso lo que quiero decir es de que si es que tienen el presupuesto ideal, se podría muestrar para ambos, Enterobacteriaceae y coliformes, pero si es que solamente desean o necesitan muestrar por un microorganismo indicador, tal vez sería más relevante Enterobacteriaceae. Y estos números les puede ayudar a más o menos ver las tendencias y qué áreas son más bajos en algún microorganismo indicador. Y también, como les dije, no hay un límite específico, no hay un número específico, que hay alguna regulación que te diga qué número tiene que ser para mi planta de manzana. Entonces, lo que se recomienda es de que se haga según el tipo de fruta o verdura que están muestreando, según el número de los equipos. O sea, es más recomendable que cada planta realice su propia tendencia, sus propios números antes de la desinfección y luego de la desinfección para evaluar y validar sus procedimientos de limpieza y desinfección. Sé que esto suena un poco complicado, pero como les digo, no hay un número regulado en los que ustedes tengan que cumplir. Este es otro estudio que se realizó en una planta de empaque de duraznos, en los que se evaluó estos clasificadores de duraznos, y como ven aquí se especifican los números que se obtuvieron antes de la limpieza y luego de la limpieza para ver que esta limpieza esté validada. Entonces, en aerobios totales se obtuvieron 4 logaritmos y luego de la limpieza se obtuvieron 3. Entonces, como ven, hubo una reducción de este microorganismo indicador luego de la limpieza, por lo que estarían validando la limpieza.
Estos números son similares a los son un poco más elevados a los de la manzana, por ejemplo, pero porque el durazno en sí es un poco más frágil, los tejidos de los duraznos hay más daño, entonces hay más, se pudren más rápido y todo esto genera mayor cantidad de microflora que esté ya en los duraznos. Entonces, como les dije, no hay un número específico para los productos agrícolas en general, también varía mucho por tipo de producto, pero como les digo, esto sí les puede servir como una guía específica si es que ustedes procesan duraznos, más o menos qué números deberían encontrar, igual que si procesan manzanas, qué números deberían obtener, ya que estos números son luego de la limpieza y desinfección. También muchas plantas de productos agrícolas frescos realizan lo que es el monitoreo de ATP. Con el ATP lo que te indica es de que el número de células muertas, tanto muertas como vivas, y los residuos de materia orgánica, es decir, un mayor número de ATP, hay mayor residuos de alimentos y de células muertas o vivas en la superficie. Se utilizan estos hisopos y este luminómetro, y aquí les da la lectura de ATP. Entonces, ya hay investigaciones en los que se detalla de que no existe relación directa entre ninguno de los microorganismos indicadores y la cantidad de ATP. Entonces, no es recomendable solamente realizar este monitoreo de ATP. Lo que se recomienda es de que se deben realizar estas pruebas de ATP y a la vez los métodos tradicionales de los microorganismos indicadores. El ATP solamente es un buen indicador de la efectividad de la limpieza, más no de la desinfección. Entonces esto sí lo quiero recalcar porque hay muchas personas que aún creen de que el ATP te va a indicar que hay presencia o ausencia de algún microorganismo, y eso no es necesariamente cierto. Como les digo, lo pueden usar sí para evaluar la limpieza, más no la desinfección. Bueno, y ¿cómo es que vamos a identificar nosotros en dónde debemos enfocar la limpieza y la desinfección si tenemos tantos equipos, tantas superficies? Entonces, todo esto hay que basarlo en investigaciones. Esta es una investigación que realicé cuando estaba en Washington. Fuimos a 5 empacadoras de manzanas en las que durante 2 años muestreamos todas las superficies de equipos durante todo el procesamiento de estas manzanas. Y lo que identificamos fue las superficies con la mayor prevalencia de Listeria species en estas empacadoras de manzanas. Los cepillos de pulido mostraron un casi 20% de Listeria especies positivas. Seguidamente se obtuvo en los cepillos debajo de los ventiladores y estos divisores debajo de los ventiladores con un 17% de Listeria especies. Y en estos rodillos de secado también un casi 11% de presencia de este microorganismo indicador. Entonces, este microorganismo indicador Listeria species es el mejor grupo de organismo indicador para Listeria monocitógenes. Listeria species como microorganismo indicador no es un patógeno, solamente incluye todas estas especies de Listeria que incluyen a Listeria monocitógenes, y se usa porque al detectar este grupo de listerias se sabe que en ese lugar hay similares condiciones que pueden propiciar el crecimiento de Listeria monocitógenes. Entonces, en zona 1 o superficie en contacto con alimentos es recomendable realizar este muestreo para este microorganismo indicador Listeria species. Y hay muchos empacadores que tienen miedo de muestrear Listeria species porque lo consideran un patógeno. No es un patógeno, y tampoco la FDA te va a hacer retirar tu producto si es que Listeria species es positivo. Si es que Listeria species es positivo, se hace un análisis de la causa raíz, se ve dónde fue el problema, luego se limpia y se desinfecta y luego se remuestrea hasta que se obtiene una detección negativa. Como les digo, esto no incluye específicamente Listeria monocitógenes, por lo que sí es recomendable muestrear en los equipos. Bueno, entonces esta
parte solamente cómo realizamos esta metodología en las empacadoras de manzanas para poder obtener qué superficies serán más prevalentes a Listeria especies. Este es un método que los laboratorios lo usan mucho y que está en el BAM de la FDA. Entonces, como ven, lo que hacemos es muestrear en estos rodillos o en cualquier parte de los equipos un área de 0.93, que es un pie por un pie, o 30 centímetros más o menos, con estas esponjas. Y luego hacemos un enriquecimiento, un plateo en medios selectivos y una confirmación por medio de PCR o electroforesis. Entonces, este muestreo fue el que realizamos más o menos en 3.000 muestras durante 2 años, y fue así que obtuvimos qué superficies eran más prevalentes para Listeria especies en empacadoras de manzanas. Como les dije, más o menos esta fue la metodología que se utilizó durante 2 años y se muestreó 4 veces durante cada año por 5 empacadoras de manzanas. Y en cada empacadora habían entre 27 y 50 sitios de muestreo. Estos son las distintas superficies que hemos evaluado. Ha sido desde el área de lavado hasta finalizar con el empacado. Hemos evaluado tanques de lavado, rodillos, cepillos, cintas transportadoras, divisores, mesas de empaque. Y estos son los resultados que obtuvimos, como ya les mostré al inicio. Entonces, una vez que nos enfocamos en qué superficies tienen la mayor prevalencia de Listeria, lo que hemos evaluado es cómo limpiar y desinfectar estas superficies. Como les dije, una de las superficies que mostró una mayor prevalencia de Listeria fueron los cepillos de pulido, y como les había mencionado antes, hay muchos productos en los que se aplica cera de grado alimenticio, como las naranjas, mandarinas, pimientos, duraznos. Entonces creo que esta parte aplica a varios tipos de productos para poder enfocarnos en la remoción de cera de estos cepillos en la limpieza y desinfección. Entonces, lo que quisimos hacer luego de investigar qué superficies tenían una mayor presencia de Listeria, evaluamos 7 métodos de limpieza y desinfección para evaluar Listeria en estas superficies. Evaluamos ácido peracético, cloro, un detergente alcalino, un desengrasante y el uso de vapor. Entonces, estas son las superficies que seleccionamos en base a los resultados que obtuvimos. Aquí en la parte de los cepillos de pulido, también les quiero mencionar que en las plantas de empaque de manzanas, muchos usaban cepillos de 100% nylon y otros usaban la mezcla de pelo de caballo. Entonces quisimos evaluar diferencias entre estos dos tipos de cepillo en cuanto a la limpieza y desinfección. También los cepillos que están debajo de los ventiladores, que son de 100% polietileno, los rodillos que están en el secador de túnel, que también habían de 2 tipos, de acero inoxidable y de teflón, y cintas transportadoras que por las uniones que tienen, como ven que son muy difíciles de acceder, la limpieza también es muy difícil de realizar. Entonces, hicimos varios tratamientos, uno sin detergente, como el cloro a máxima concentración de 200 ppm. Estas son las máximas concentraciones que están permitidas para superficies en contacto con alimentos, para estos desinfectantes que utilizamos. El PE también lo usamos a 500 ppm. Luego usamos el detergente más el desinfectante para el tratamiento 3 y 4. El tratamiento 5 fue vapor y el tratamiento 6 y 7 fue el desengrasante más el desinfectante. Como ven en los cepillos de 100% polietileno, que son los que están debajo de los ventiladores, no usamos el desengrasante, ya que la cera se aplica en el área de encerado que está localizado posteriormente a estos ventiladores. Entonces, esto es más o menos en el laboratorio. Lo que realizamos fue inocular un cepillo de polietileno con Listeria inocua.
Luego aplicamos el detergente y restregamos con un cepillo adicional. Realizamos el enjuague con agua y luego aplicamos los desinfectantes. Para los otros tratamientos aplicamos solamente los desinfectantes y para el último tratamiento que fue vapor, aplicamos el vapor a 95 grados por 15 segundos y finalmente realizamos la numeración del Listerino. Para las superficies que sí reciben la aplicación de la cera, sea directa o indirectamente, luego de inocular listeria, aplicamos cera y para los cepillos de pulido fue una mayor cantidad de cera, ya que estos reciben directamente la cera. Para las cintas transportadoras y rodillos aplicamos una cantidad mínima de cera debido a que estos solamente llegan a tener el contacto con el residuo de cera que dejan las manzanas. Entonces hicimos similar a la anterior diapositiva, la remoción de cera manual utilizando un cepillo adicional, el enjuague y la aplicación de los desinfectantes. Aquí sí usamos el desengrasante como tratamientos adicionales. En este caso, el proveedor de este desengrasante, según las instrucciones, es que se realiza unos 15 minutos de remojo sin restregue adicional. Luego se enjuaga con agua tibia y luego se aplican los desinfectantes. También similar la aplicación de desinfectantes y el vapor. Y aquí también el vapor lo están usando debido a que se piensa de que sirve tanto para limpiar porque te puede ayudar a derretir la cera y removerla y a la vez como desinfectante por la temperatura. Y bueno, similarmente hicimos la numeración del Listerino. Este es un gráfico un poco confuso, pero más o menos en el eje Y se ve la reducción de listeria que obtuvimos. Entonces, la mayor reducción fue más efectivo el tratamiento. En el eje X van a ver los distintos tratamientos que realizamos y en la parte superior dividido por cada tipo de superficie. Como ven, en los cepillos de pulido de mezcla de pelo de caballo, se obtuvo la menor reducción de listeria inocua, que es esta parte, la segunda columna de este cuadrado rojo. Y para las demás superficies sí se obtuvo una mayor reducción de 5 logaritmos cuando se aplicó sea un detergente o desengrasante seguido con el desinfectante, que son los que están resaltados en verde. Entonces aquí específicamente para los cepillos de pulido, como les dije, comparamos 100% nylon y cabello de caballo. Esta imagen son cepillos de pulido de cabello de caballo que, como ven, la cera se acumula y es muy difícil de limpiar. Ven esta configuración más rellena de las cerdas que tienen. Y como ven, para los cepillos de 100% nylon, hubieron más tratamientos que lograron al menos una reducción de 3 logaritmos, mientras que para los cepillos de cabello de caballo solamente con el desengrasante y PA a 500 ppm se logró al menos una reducción de 3 logaritmos. Solo para recordarles, una reducción de 3 logaritmos es al menos una reducción de 99.9% de bacterias. Y por lo tanto, con estos resultados, lo que señalamos es que los cepillos de pulido hechos de 100% nylon podrían ofrecer un mejor diseño higiénico en comparación con los cepillos de pelo de caballo. Y para las superficies que no reciben una aplicación de cera directa, como los rodillos y estas cintas transportadoras, lo que también se obtuvo fue que remover efectivamente la cera antes de aplicar el desinfectante causó una reducción de listeria mayor a 5 logaritmos, que son todos los tratamientos de verde. Entonces, con esto, como les dije, aquí también habíamos aplicado la cera, pero una mínima cantidad que no era visible. Entonces, nosotros, si es que solamente aplicamos el desinfectante pensando de que no hay residuos de cera, no se va a obtener una buena reducción de listeria, como ven en estos tratamientos en los que no se removió la cera primero. Entonces, como les digo, aún así estas superficies no reciban una aplicación directa de cera,
por las manzanas sí traen estos residuos, entonces sí es importante verificar los equipos que están luego de la aplicación de la cera para asegurarse de que la cera sea removida antes de aplicar un desinfectante. Y bueno, finalmente los resultados de vapor que se aplicaron a mayor de 95 grados centígrados por 15 segundos. Estos 15 segundos fueron determinados en base al daño que se producía si es que lo aplicábamos por más tiempo en los cepillos. Entonces, más de 15 segundos las cerdas de los cepillos ya se doblaban, entonces no pudimos aplicar una mayor cantidad de tiempo de vapor. Y para todas las superficies igualmente se obtuvo una menor reducción en los cepillos de pulido, como ven en la línea verde. Entonces, en general, para nosotros no fue efectivo el uso de vapor, ya que en todas se obtuvo una reducción menor a 3 logaritmos y específicamente en los cepillos de pulido menos de 2 logaritmos de reducción. Entonces, en resumen de esta parte de investigación, uno es que les quiero resaltar de que hay que identificar en base a ciencia, en base a investigación, dónde enfocar la limpieza y desinfección en plantas de alimentos, y sabiendo ya de que se tienen estas superficies, enfocar la limpieza y desinfección y todos los esfuerzos en estas superficies. Luego, nada más recalcarles o recordarles que hay que hacer estos pasos de lavado y desinfección, lavar, luego realizar un enjuague con agua que sea efectivo, especialmente en estos cepillos que retienen bastante detergente y son difíciles de enjuagar. Yo los hice en el laboratorio en cepillos muy pequeños y aún así me era muy difícil remover este detergente de los cepillos, entonces me imagino que en una planta de procesamiento realizar esta limpieza en estos cepillos súper grandes es muy complicado. Y luego aplicar el desinfectante también siguiendo las instrucciones que te da la etiqueta del producto. Luego también de que hay que tener una eliminación efectiva de la cera antes de aplicar cualquier desinfectante, incluso en superficies que no reciben una aplicación directa de cera. También que los cepillos de pulido de 100% nylon podrían ofrecer un mejor diseño higiénico. Y que en nuestro caso el vapor aplicado en cepillos de pulido con cera no fue efectivo contra Listeria inocua. Entonces, en resumen de todo lo que les he hablado hoy, ¿cómo es que pueden aplicar estos datos en su programa de monitoreo ambiental? Sé que esto es un montón de información, pero pueden utilizar estos datos de recuento para guiarse en el establecimiento de sus propios límites, también para utilizar estos datos de presencia o ausencia para ayudar a seleccionar sus sitios de muestreo, y para comparar los datos presentados hoy, usted puede ver dónde puede minimizar los factores que influyen en el crecimiento microbiano, la supervivencia, es decir, tratar de eliminar estos nichos de crecimiento, y también para poder ajustar su programa de limpieza y saneamiento enfocándose mejor en áreas con mayor prevalencia de estos microorganismos. Con esto quiero agradecer a la Washington Tree Food Research Commission, que financió gran parte de toda esta investigación en empacadoras de manzanas, a la doctora Faith Kreitzer y mis compañeras de laboratorio, a PACE International por proveer muestras, al igual que Van Doren Sales. Y nada más por último quería introducirles a este Produce Safety Science, que es donde tenemos webinars que son en inglés, en el que realicé justamente esta exposición, pero en inglés. Y también tenemos los videos en YouTube. Y pueden chequearlo, aquí tienen el Instagram, Twitter, YouTube, y si tienen alguna pregunta, muy contenta de responderla. Muchas gracias. Y aquí de nuevo, gracias Blanca, agradecido por toda esta data y toda tu investigación y todo tu conocimiento. Gracias al resto del equipo de la Alianza PSA por el apoyo y muchas gracias a cada uno de ustedes por toda su curiosidad, por todo su entusiasmo. Entonces con eso yo me despido de parte de la Alianza PSA. No sé, Mariana, si quieres cerrar con algo más. Solo comentarles también que todos los comentarios que ustedes nos dejan en el chat, nosotros los tomamos en cuenta también para nuevas reuniones. Vi por ahí un comentario sobre hacer un seminario sobre seguridad de alimentos.
Entonces, todos sus comentarios nos los pueden mandar a nuestro correo, pero también los tomamos aquí desde el chat. Muchas gracias.